Continuamos en la entrevista, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviu Pau TV. Está con ustedes Alberto Pinillos. Vamos ahora a conversar sobre el impacto que está generando esta crisis política y social en el Perú, cómo está afectando el desarrollo de las MIPES. Nos acompaña el director nacional de MIPES Unidas, el señor Daniel Hermosa. ¿Cómo está, señor Hermosa? Bienvenido a la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poder comentar el estado en el que se encuentran en este momento las micro y pequeñas empresas de todo el Perú. Bien, es indudable que esta inestabilidad política en la que vive el país, esta convulsión que hay, estos enfrentamientos que han generado esta crisis política y a la vez social, afectan indudablemente al crecimiento, el desarrollo, el empleo y la sostenibilidad de las MIPES. ¿Cómo está actualmente la situación en nuestro país, señora Hermosa, de las MIPES a propósito de esta crisis que vivimos? Bueno, esta crisis nos ha venido a golpear de manera calamitosa, ¿no? Las cifras no son muy halagüeñas, el turismo está bastante golpeado en la zona sur, se ha perdido miles de puestos de trabajo, casi 240.000 puestos de trabajo. 100.000 MIPES se han ido a la quiebra o a la informalidad, ¿no? De los sectores como, por ejemplo, servicios de turismo, las manufacturas, ¿no? Confecciones, calzado también se ha visto afectado con la crisis, se ha perdido parte de la campaña escolar, felizmente no a niveles de la campaña navideña, que según algunas cifras sobrepasaría los 3.000 millones de soles de pérdida de la campaña navideña. Y eso trae como consecuencia también, digamos, el colapso de toda una cadena que está atrás de los que, digamos, fabrican o de los que brindan servicio, ¿no? Como por ejemplo el turismo, que requiere pues productos alimenticios, servicios, etcétera, para poder darle la atención a sus pasajeros o a sus turistas, ¿no? Entonces toda una cadena de empresas que están concatenadas una con otra se han visto colapsadas por esta crisis política, ¿cierto? Que de alguna manera creo yo, y creo que es el consenso de muchos peruanos, no ha sido adecuadamente manejado, ¿no? Estos coqueteos que tuvo la presidenta con la izquierda radical al anunciar, por ejemplo, que pedía, iba a presentar un proyecto para que el próximo Congreso tenga facultades constituyentes y que la Comisión de Constitución modifique el 100% de este documento tan importante para la vida civilizada de un país, que es la Constitución, que nosotros creemos desde todo punto de vista no es necesario modificar. Pero todas estas crisis políticas, crisis social, económica, crisis mundial, ¿no? Le vamos a agregar un componente más que es las elecciones, Dios mediante, ¿no? Porque aparentemente todavía no está muy claro el tema de las elecciones del próximo año, ¿no? Y estas elecciones pues van a también a contribuir a acrecentar la inestabilidad que está viviendo el país en este momento, ¿no? Porque al no saber quién va a ganar las elecciones, pues las inversiones, si ya están paralizadas, con esto se van a terminar de congelar. Bien, ahora, usted ha mencionado hace un momento la campaña escolar. Estamos ya en marzo, se inician las labores escolares en los colegios en nuestro país. ¿Qué expectativas tienen las MIPES respecto a esta campaña escolar, señora Hermosa? Bueno, mira, básicamente en la zona sur se han cancelado mucha cantidad de pedidos de uniformes, de calzados, etcétera, lo cual ha traído perjuicio a todos los fabricantes, tanto de Lima, ¿no? Los confeccionistas, también como los confeccionistas locales de las distintas regiones que componen la zona sur del país. Entonces, el efecto también ha llegado al norte, por ejemplo, la de Trujillo, que fabrica calzados, ha visto cancelados aproximadamente el 20% de sus pedidos. Lo mismo ha sucedido con Gamarra. Tanto es así que hace un par de días una dirigente de Gamarra lanzaba una cifra de 8.000 empresas que habían abandonado sus locales, que los mantenían alquilados ante la imposibilidad de poder seguir pagándolos. 8.000 empresas han salido del emporio comercial de Gamarra ante la imposibilidad de poder tener recursos. Y esto, por supuesto, afecta a los dueños de galería, los servicios. O sea, realmente la crisis que estamos pasando, yo podría considerar peor que inclusive en la época de la pandemia, de las cuarentenas, en las cuales nos tuvieron cerrados por un tema de salud, ¿no? Hoy día la inestabilidad política, la ausencia de turismo afecta realmente a todo el país. Bien, ahora, siempre se ha insistido en que necesitamos
un país que brinde las garantías, las condiciones para que los pequeños empresarios se puedan formalizar, porque gran parte del desarrollo económico se sustenta en el día a día, en la informalidad, en el comercio. Entonces, desde su experiencia, señora Hermosa, ¿qué debería garantizar el gobierno para generar medidas que permitan a estos pequeños empresarios formalizarse? Bueno, lo que pasa es que ahí, si tenemos tiempo, puedo hacer un breve análisis. Recuerda que en la creación del régimen especial del RUS, régimen único simplificado que se hizo para las pequeñitas empresas, por ejemplo, las bodegas, los mercados, se les ofreció, digamos, esta opción de ser formales a cambio de algunas ventajas que te brinda la formalidad. Lamentablemente, si tú te pones a pensar, ninguna bodega o puesto de mercado tiene seguro social, fondo pensionario, jornada de 8 horas, descanso pre y postnatal, no tiene ninguna de las ventajas que tiene la formalidad que, por ejemplo, tienen empresas de repente como la de ustedes o como las nuestras, ¿no? Que tienen el seguro social y tienen todas estas ventajas que te da la formalidad. Ese régimen especial no ha funcionado en función del empresario, sino en función del Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Estado está recaudando o sus 20 o sus 40 soles mensuales de cada uno de estos empresarios del régimen único simplificado. Pero la pregunta es, ¿a cambio de qué están contribuyendo estos empresarios? No están recibiendo absolutamente nada. Tenemos un problema, digamos, de contraprestación al entregar estos impuestos, ¿cierto? Que ni siquiera van a formar parte de un fondo pensionario, porque dijeron, oye, vas a pagar 40 soles, de los cuales 20 va al Tesoro Público y 20 va a ir a tu fondo pensionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que seguir insistiendo en que se tiene que crear mecanismos para que esta formalidad sea útil a los empresarios que están aportando. Y por supuesto, mientras la SUNAT ejerza estas presiones, estos mecanismos, digamos, de presión para la gente formal, obviamente los informales no van a querer formalizarse, y menos en estas circunstancias. Nosotros como gremio empresarial hemos propuesto algunas fórmulas, ¿no? Como por ejemplo la regionalización del tributo, vale decir que las empresas que están en las diferentes regiones puedan tener una especie de pregrado, ¿cierto? Unos 5 años en los cuales aporten sus recursos, pero ese dinero se quede en su localidad. Si ellos quieren expandirse, crecer, irán pues al régimen general en el cual nos encontramos todos. Pero es peor mantener el estado de cosas y no aplicar medidas creativas que ayuden a que las empresas comiencen a tener la cultura del pago de tributos. Mientras no exista esa cultura, va a ser muy complicado iniciar un proceso de formalización. Por eso nosotros estamos convencidos que trabajar esquemas como el impuesto regional, de tal manera que ese dinero se quede en tu localidad, que sirva para el desarrollo económico, o sea, para invertir en ti mismo, ¿cierto? Y mejorar un poco la infraestructura productiva. Yo creo que podría ser una fórmula interesante, por supuesto, todo está llano al debate. La formalización o en todo caso la informalidad es un tema muy grave porque la pandemia y esta crisis nos está incrementando los porcentajes de informalidad, ya sobrepasando, creo, el 80% del país informal. Y un país con tanta informalidad es muy complicado que exista ese bienestar que todos reclamamos, ¿cierto? Porque nadie va a tener fondos pensionarios, ni CTS, de ningún tipo de ventaja porque no existe la formalidad. Y son muy pocos realmente los trabajadores que tienen todos estos beneficios laborales. Bien, y finalmente otro problema que impide este desarrollo es obviamente la corrupción. ¿Cómo luchar desde las MIPES para este fenómeno que está, problema tan enquistado en el país como es la corrupción, señora Hermosa? Yo creo que una de las cosas que hay en el sector público, hay ciertos niveles de discrecionalidad de los funcionarios públicos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, hoy día tú puedes comprar hasta 40.000 soles con adjudicación directa sin ningún tipo de proceso. Invitas 3 empresas y adjudicas los 40.000 soles, ¿cierto? Como no hay publicidad para eso, se vuelve casi un patrimonio de algunos funcionarios que dirigen estas compras a sus amigos, a sus allegados, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar eso tenemos que hacer mayor cantidad de publicidad a este tipo de adquisiciones. ¿Por qué hablo de estas adquisiciones y no hablo de las licitaciones grandes? Porque estas compras de menor cuantía, o sea, estas son compras directas, ¿no?
son las que normalmente la MIPE puede acceder, porque no te piden mucha experiencia, porque no te piden, digamos, algunos requisitos que sí te piden en los otros niveles de licitaciones. Entonces, tenemos ahí un problema. ¿Por qué? Porque hay poca, digamos, oferta, o sea, hay pocas pymes que ofrecen servicios, porque obviamente no hay publicidad. Y el otro tema que creo que también contribuye a este círculo cerrado es el hecho de que cuando tú, como MIPE, vendes al Estado, no te pagan y te mandan a los famosos devengados, ¿no? Ahí nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, hemos trabajado con el Congreso y hace unos días han publicado una ley donde se crea el Registro Nacional de Empresas Acreedoras del Estado, de tal manera que por primera vez en la historia del país vamos a saber cuánto debe el Estado a las MIPES, ¿no? O sea, eso era un misterio. Y gracias a esta ley que hemos peleado en el Congreso, hoy día, esperemos que el reglamento no nos cambie la historia, porque siempre los reglamentos sacan la vuelta a la ley. Esperemos que este reglamento realmente nos empuje a conocer la deuda que tiene el Estado a las MIPES. Entonces, esos mecanismos ayudan mucho a la corrupción, porque si tú quieres cobrar, tienes que pagar un diezmo. Y de otro lado, creemos que es necesario que se modifique la ley de regionalización. Tiene que quitársele la facultad de hacer obra a los gobiernos regionales. Nosotros estamos convencidos, ¿no? Y por el análisis y por la realidad, que ningún nivel de gobierno se está preocupando en el ser humano. Todos los gobernantes que llegan al gobierno regional o al gobierno municipal llegan ofreciendo fierro y cemento, que es un estadio, que una plaza de armas, que el local municipal. O sea, están ofreciendo fierro y cemento. Y realmente no me parece justo tener un lindo estadio con gente que no ha comido, ¿cierto? Entonces yo creo que alguien tiene que dedicarse al desarrollo humano, a que ya no sea el fierro y el cemento el indicador de trabajo, sino sea la desnutrición crónica infantil, la anemia, ¿cierto? El Producto Bruto Regional, cuánto está ganando mi gente en mi región. Ese tipo de parámetros tienen que tener los gobernantes. Y para que pase eso, hay que quitarle esa facultad al gobernador, o sea, al gobierno regional, de hacer obras. Y que lo haga una OPD, que lo haga una OPD especializada, que se dedique a que las obras no se paralicen. Y así al gobernador le quitamos una gran responsabilidad de ser parte de un sistema de compras, ¿no? Porque el problema está ahí, por eso es que tenemos tantos gobernadores denunciados. Claro. Muchas veces con razón y muchas veces injustamente, pero como sea, tenemos que poner una persona que se dedique al desarrollo. No puede ser que todos estén compitiendo por la obra. El ministro, el gobernador, el alcalde, el congresista, ya hemos visto a los niños, ¿no? Todos Correcto. desesperados por obra. Uno, por lo menos uno, debe dedicarse al desarrollo de humano. Y creo que ese debe ser el gobernador. Correcto. Muy amable, señor Daniel Hermosa, director nacional de MIPES Unidas, por esta importante entrevista que nos está abriendo el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista.